Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un rumor que, de ser cierto, podría cambiar la dinámica de una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el título lo dice todo. Kerem Bürsin se lo dijo directo a Hande Erçel, no aguantó más. Prepárense porque vamos a desgranar toda la información, los rumores y lo que esto podría significar. Antes de sumergirnos en este chisme que tiene a todos con el corazón en un puño, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Toquen esa campanita para no perderse ningún vídeo. Vamos a ir directo al grano. Los rumores sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre han sido intensos, y esta vez, parece que la tensión ha llegado a un punto álgido. Según diversas fuentes y comentarios en redes sociales, especialmente de esos portales turcos que siempre están al acecho, Kerem habría tenido una conversación muy seria, directa y sin rodeos con Hande. La expresión "no aguantó más" sugiere que esta conversación pudo haber sido resultado de una acumulación de situaciones, de presiones o de diferencias que finalmente estallaron. ¿Qué pudo haber pasado? Las especulaciones son muchas. Podría tratarse de algo relacionado con sus carreras, con la presión mediática que ambos manejan, o incluso con aspectos más personales de su relación. Recordemos que ambos son figuras públicas de primer nivel, sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los fans y de la prensa. Esta atención puede ser abrumadora y, en ocasiones, desgastante. Quizás Kerem sintió la necesidad de poner ciertos límites o de expresar algo que venía guardando. Se habla de que esta conversación no fue un simple desacuerdo, sino algo más profundo, quizás una revelación o una decisión que Kerem quiso comunicar de manera muy clara. La palabra directo en el título es clave. No fue algo insinuado, ni algo dicho a través de terceros. Fue una comunicación cara a cara, sin evasivas. Esto nos lleva a pensar que el tema era importante y que Kerem buscaba una respuesta o un entendimiento claro por parte de Hande. Muchos fans, al enterarse de esto, se han puesto inmediatamente del lado de Kerem, asumiendo que él es quien está siendo valiente al expresar sus sentimientos o necesidades. Otros, en cambio, están preocupados por Hande y esperan que esta conversación no haya sido demasiado dolorosa para ella. La verdad es que sin información oficial, solo podemos especular, pero la intensidad con la que se está manejando este rumor nos indica que algo significativo debió haber ocurrido. Pensemos en el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, y su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Su popularidad conjunta es inmensa, y cualquier cosa que suceda en su relación tiene un impacto inmediato en la opinión pública. A veces esta presión pública puede ser un factor que contribuye a las tensiones en una relación, incluso en una tan aparentemente sólida como la de ellos. Podría ser que Kerem estuviera sintiendo la necesidad de enfocarse más en su carrera, quizás con proyectos internacionales, y esto implicara un cambio en la dinámica de la relación. O tal vez Hande está lidiando con otras presiones profesionales o personales que Kerem no ha sabido o no ha podido manejar. Otra posibilidad es que Kerem haya querido poner un punto final a ciertos aspectos de su relación, tal vez a la exposición constante o a las expectativas que los fans tienen sobre ellos. No aguantó más podría interpretarse como que Kerem llegó a un límite en cuanto a una situación específica que le estaba afectando. La comunicación directa en una pareja es fundamental, pero cuando uno de los miembros siente que ha llegado a un punto de quiebre, esa conversación puede ser difícil y a veces dolorosa. La clave aquí es entender qué es lo que Kerem no aguantó más. Fue algo que venía gestándose, que le pesaba, y que finalmente decidió verbalizarle directamente a Hande. Esto habla de una voluntad de abordar los problemas de frente, aunque las consecuencias de esa confrontación puedan ser inciertas. Hemos visto en redes sociales, especialmente en Twitter y en foros de fans, una avalancha de opiniones. Algunos creen que Kerem está siendo muy sincero y maduro al expresar sus sentimientos. Otros, sin embargo, temen que esta conversación haya sido un preludio a una separación, dado el énfasis en la palabra directo y la frase "no aguantó más". Es importante recordar que si bien los fans tienen derecho a expresar sus opiniones y a sentir apego por sus ídolos, debemos mantener el respeto y no caer en juicios apresurados.
La vida privada de las celebridades es, después de todo, eso, privada. Analicemos la posible repercusión. Si esta conversación derivó en una separación, sería una noticia de gran impacto para sus seguidores, quienes han invertido mucho emocionalmente en su relación. Por otro lado, si fue una conversación para mejorar la relación, para establecer nuevos acuerdos o para superar dificultades, podría incluso fortalecerlos como pareja. El hecho de que Kerem se haya dirigido a Hande de manera directa y sin rodeos sugiere que buscaba un cambio, una clarificación, o quizás una acción por parte de ella. El factor de no aguantar más puede significar muchas cosas. Podría ser que Kerem estuviera sintiendo presión para casarse, o para tener hijos, y él no estuviera listo. O quizás el ritmo de vida de ambos con sus respectivas carreras internacionales en ascenso, hacía muy difícil mantener una relación estable y presente. También podría ser algo tan simple como una diferencia de visión sobre el futuro, o sobre cómo manejar su vida pública. En cualquier caso, la valentía de Kerem al tener esta conversación directa es innegable. Los medios turcos, siempre en busca de una primicia, han recogido estos rumores con gran entusiasmo. Se especula mucho sobre los detalles exactos de la conversación, aunque, por supuesto, no hay nada confirmado oficialmente. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un campo de batalla de opiniones y teorías. Es fascinante ver cómo una simple frase, amplificada por la atención mediática, puede generar tantas interpretaciones y debates. El título Kerem Bürsin se lo dijo directo a Hande Erçel, no aguantó más, evoca una imagen de tensión y confrontación, pero también de resolución. Sugiere que Kerem llegó a un punto en el que la inacción o la indiferencia ya no eran una opción. La comunicación directa es una herramienta poderosa, y cuando se utiliza en un momento de crisis o de acumulación de frustración, sus efectos pueden ser profundos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si Kerem y Hande logran superar esta etapa, la noticia podría ser que han fortalecido su vínculo y han aprendido a comunicarse mejor. Si por el contrario esta conversación marca el principio del fin, sería una noticia triste para muchos, pero también una oportunidad para que ambos sigan adelante en sus vidas y carreras. Lo importante es que han decidido enfrentar una situación que les afectaba, en lugar de dejarla crecer. Para concluir, los rumores sobre una conversación directa y culminante entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, donde Kerem supuestamente no aguantó más, han generado una gran expectación. Si bien no tenemos detalles concretos, la intensidad del tema sugiere que algo importante ha sucedido en la relación de esta popular pareja. Lo que sí podemos afirmar es que la comunicación directa, aunque a veces difícil, es esencial para cualquier relación, y si Kerem ha decidido ser directo con Hande, es probable que haya buscado una resolución o un cambio significativo. Estaremos atentos a cualquier desarrollo oficial para informarles de primera mano. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Kerem hizo bien en ser directo? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.